Tenemos al siervo, nuestro hermano Luis, el portador de la palabra. Así que yo creo que nuestros corazones ya están preparados, avivados para escuchar la palabra, pero antes de ello me gustaría hacer unos anuncios. Recordamos que el sábado son los bautizos y hay que estar en la curva a las 8:30. A las 8:30 de la mañana en la curva, todos aquellos que quieran acompañar a aquellos que se van a bautizar. En la curva de los Pagán. Yo creo que todos conocen dónde está. De todas maneras, intentaré ir para el sitio y estando allí mandar una ubicación y ponerla en el grupo. Y el que no esté en el grupo, pues que pueda también a otros decirles más o menos dónde están. Por ahí una cosa. Y la otra es la reunión que hay de mujeres el sábado. Si no me equivoco, me parece que es a las 7, no quiero equivocarme, pero confirmarlo con Eli. Aquellas mujeres que quieran ir a Murcia, que vayan a ir a Murcia, por favor que se pongan en contacto con Eli para asistir a esa reunión de mujeres, que es muy edificante. Amén. Ya habrá para los varones, como ha dicho nuestro pastor, ya habrá reunión de varones, ya se está viendo. Luego las mujeres, también quiero recordar, las mujeres que vayan a preparar la comida, que ese día, el sábado de los bautismos, ¿no? Aquellas que estén encargadas de aquello, que también se acuerden de ello, porque después de los bautismos vendremos aquí a la iglesia, se prepararán unas mesas y tomaremos de aquello que se haya preparado. Entre lo que se haya traído, pues compartiremos y pasaremos un ratito de icononía. Amén. Bueno, pues los niños pueden subir a la escuelita y ya le damos paso al siervo, que viene con el maná. Así que prepara el corazón, que el maná está descendiendo ya. Señor me lo bendiga. Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Dios te bendiga. Déjame tomar un poco de aire, ¿vale? El Señor ha estado ministrando mucho en este lugar, ¿sabes? Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Amén. Al cielo la gloria, el honor, por siempre, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Amén. Le decía yo al Señor, postrado delante del Señor, le decía: Señor, acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo ofrezco. Porque sin el Señor no soy nada. ¿Sabes? Aquí subirse es algo santo. No es que uno se sube a un escenario cualquiera. Este es un lugar santo. El Señor le dijo a Moisés: el lugar, quítate las sandalias, porque el lugar que tú pisas es santo. Esta casa es santa del Señor. Nosotros pisamos algo santo de Dios. Y por eso queremos ofrecerle al Señor todo lo que somos nosotros. Tu corazón, ofrécele al Señor como una ofrenda. Ofrezcámosle al Señor para que el Señor se glorifique. Amén. Oremos al Señor por la palabra. Amén. Señor, quiero darte gracias, mi amado Dios. Tú sabes, Señor, que soy un siervo inútil. Necesito de tu presencia. Señor, como te decía, Señor, acepta mi corazón como ofrenda.
Y todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo entrego hoy, Señor. Mi mente, mi corazón, para que tú hables a través de mí, Señor. Solamente yo soy un portavoz más de ti, Señor. Toma mi corazón como la ofrenda, Padre. Y tú, mi boca, Padre, para que transmitas a tu pueblo, Padre, lo que hoy quieres hablarnos, Señor. Yo entiendo en el Espíritu, amado Dios, que hoy está tu presencia aquí y tú vas a ministrar en este lugar. Que los corazones sean hoy ofrenda, que los corazones se abran, Padre, para que la palabra, Señor, tuya venga, Señor. Y como el sembrador salió a sembrar, y la semilla, Señor, que es tu palabra, caiga en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Algo que tengo ahí, que el Señor hace unas semanas atrás, a través de un tiempo de estar en el servicio en el Señor, sirviendo al Señor, es parte de un testimonio, ¿no? Que el Señor me hablaba. Sirviéndole al Señor, el Señor me hablaba en mi corazón, me inquietaba mi corazón. Y me hablaba acerca de lo especial de que me hacía ver unos campos, me hacía ver. Y como digo, este es un testimonio pequeño. Mientras yo sirviendo al Señor en el servicio un día viernes, yo lo escribo lo que el Señor me decía. Por el Espíritu Santo me llamó la atención y vi una visión de un campo en varias etapas, porque antes de comenzar el servicio oramos para que el Señor nos guíe. Así lo hacemos. Nosotros no venimos a servir al Señor por servir. Oramos al Señor, que es el Señor de la mies, el Señor de la obra, para que Él nos guíe y para que nuestros corazones sean como esa tierra fértil, que cuando caiga la semilla, que su palabra pueda dar fruto. Oramos al Señor así para que nuestros corazones sean como ese terreno, ese campo donde la palabra de Dios caiga y sea fértil y dé el fruto. Y oramos también por las personas que están afuera, para que esos corazones Dios los haga sensibles a su voz. Terminamos el servicio y fui a mi casa y me siento en un sofá que tengo ahí afuera en mi patio y nuevamente me inquieta y me lleva por el corazón, me inquieta y dice, ve a la palabra y me lleva a Mateo 13. Amén. A Mateo 13, del 3 al 17. Amén. Amén. Algo muy importante que Dios nos quiere hablar en este aspecto. Nuestro corazón es como un campo. Él habla acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Que nuestro corazón es como un campo donde ha sido sembrada la semilla, que es la palabra de Dios. Pero ese campo tiene que estar siempre bien cuidado, bien tratado, para que no caiga sobre el campo o crezca malas hierbas, crezca ortiga y una variedad de hierbas que crían cuando no se trata el campo. Amén. Entonces, a través de este versículo entiendo lo que Dios quiere transmitirnos como iglesia y como creyentes. En Mateo 13:3, del 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciéndoles, he aquí,
El sembrador salió a sembrar. El sembrador aquí es el Señor Jesús. Amén. 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. 7. Otra vez parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60, el cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu va a hablar. Amén. En esta parte que hemos leído, vemos, he aquí el sembrador salió a sembrar. La palabra ha sido sembrada en cada uno de nosotros. Amén. A través de aquellos que nos han predicado la palabra. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser cualquier persona que te ha predicado del evangelio. Amén. Esa persona ha venido y ha sembrado la palabra de Dios en tu corazón, que es el campo. Amén. Aquí nos habla acerca de la explicación de la parábola. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Estamos en el versículo 19. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Cuando una persona oye la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Dice, estamos hablando que el enemigo viene a arrebatarte. Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a matar, a robar y a hurtar y a destruir. Amén. Siempre va a querer robar la semilla. Es como la semilla que está sembrada en nuestro hermano Rafael. Amén. Y en muchos. ¿Por qué le tomo como ejemplo a él? Porque él está recién caminando. Es un niño espiritual. Amén. Él ha sido sembrada la palabra de Dios. Él está gozoso, está feliz. Amén. Y dice que vino el malo y lo arrebata, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hoy comenzaremos a tratar acerca de esta parábola, acerca de lo que fue sembrado junto al camino. Amén. Pero vamos a seguir leyendo para poder entender mejor. Amén. Y el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y recibe con gozo. Amén. Esta es la palabra que cuando a ti te han predicado, como a mí, lo recibimos con gozo, con alegría. Amén. Lo recibimos. Dice el 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Nos está explicando, porque no tiene raíz. Lo recibe con gozo, con alegría, pero esa raíz, él no ha estado perseverando, no ha hecho raíces profundas en el Señor. Amén. Viene situaciones, una aflicción, viene un problema, estás sin trabajo, no tienes dónde dormir, no tienes esto, no tienes comida, no tienes nada. Entonces, como la palabra fue sembrada en ti, viene el malo y lo arrebata. Viene también que no puedes profundizar, no hay raíces. Yo quiero que, como vamos leyendo la palabra, tú vayas analizando tu campo, vayas viendo cómo estás tú
tu campo espiritual. Estamos hablando que nosotros somos un campo espiritual de Dios. En ti ha sido sembrado. No sé si, como nos explica la palabra. Amén. Que nos está hablando acerca de que la palabra fue sembrada en pedregales. Oíste la palabra al momento, recibiste con gozo, pero no sé si estás haciendo raíces en el Señor. Estás firme, estás fuerte en el Señor. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las situaciones, aunque venga cualquier situación, dice, nada me aparte del amor de Dios. Amén. Es importante estar fuertes, perseverando en el Señor. Amén. Haciendo raíces profundas para adentro, en el Señor cada día, para que nuestra fe, cuando viene el momento de la prueba, viene el momento de la aflicción, viene el momento de la persecución, nosotros estemos firmes en el Señor. Como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Tenemos que ser así. Amén. Tú ve meditando, ve haciéndote un autoanálisis dentro de ti, y digas tú, ¿cómo está mi campo? ¿Cómo está mi vida espiritual? Amén. Y dice el 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Amén. La palabra fue sembrada en espinos, dice. Y este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra. No sé si el afán, las cosas de las riquezas de este mundo han ahogado la palabra en tu vida. Y vemos que se ha ahogado la palabra en muchas personas que les hemos visto aquí, pero ya no están. Se han ido al mundo. Están en el mundo. Es en aquellos que cae la palabra sembrada y caen en espinos. Oyen la palabra, pero el afán de las riquezas, mi trabajo, tengo que pagar esto, tengo que pagar este otro, por acá, por allá. No te estoy diciendo que no hay que trabajar, hay que trabajar. Necesitamos un dinero para pagar alquileres, combustible del coche, estudios de nuestros hijos, comida, y todo eso es necesario. Pero siempre con un equilibrio correcto. Siempre teniendo presente de lo que somos en el Señor. No tenemos que afanarnos, dice la palabra. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones, dice. ¿Sí? En oración y acción de gracia, dice. Sean conocidas vuestras peticiones. Dios dice, yo quiero conocer tu petición. Amén. Pero por nada estés afanoso. Mañana, ¿qué comeré? ¿Qué me vestiré? ¿Qué tendré? ¿Me comeré un buen pollito? ¿Una buena paella? ¿Una buena chuleta? ¿Ah? Sí, Dios nos va a dar. Pero no tenemos que descuidar la vida espiritual. No puedes descuidar tu vida, el campo que llevas aquí en tu corazón, donde la palabra de Dios ha sido sembrada. Que no el afán y las riquezas de este mundo no ahoguen lo que Dios ha puesto en tu vida. Eso nos quiere hablar la palabra. Es por lo que Dios quiere transmitirnos ahora. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén.
Aquí es eso, habla de un buen campo, un corazón dispuesto, un corazón dispuesto, un corazón que está siempre preparado para recibir la palabra. Cuando tú vienes a la casa del Señor, tú vienes a recibir el maná de Dios, va a depender de la manera que tú vienes a la casa de Dios. Va a ser tu vida espiritual. Si tú vienes con la misma reverencia, el mismo respeto a la palabra de Dios, que te acercas, porque es la importancia de nosotros ser reverentes ante Dios, a la palabra de Dios. Reverentes, respeto, una actitud que hablaba mi hermano, una actitud reverente, de acercarme de la manera correcta a mi Dios. Si yo vengo al culto, vengo a tener un tiempo con mi Dios, vengo con la disposición de que mis oídos, le digo, Señor, abre mis oídos, dame ojos para ver, dame oídos para escuchar, dame corazón para entender, para que la palabra, la semilla de Dios, la semilla de Dios que hoy el Señor va a sembrar en ti, caiga en buena tierra. Y es para que produzca, dice, al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. Es por eso que Jesús siembra la palabra. No porque somos malos campos, a veces no producimos como tenemos que producir. Así que ahí es cuando nosotros debemos meditar cuál es el problema. Tenemos que meditar cuando hay momentos que estoy allá arriba y hay momentos que estoy abajo. Amén. Momentos que estoy arriba, que ya atravieso los cielos. Pero hay momentos que ya me quiero atravesar hasta la tierra, para abajo. Hablo espiritualmente, tu ánimo, tu fortaleza, la manera que tú estás viviendo, tu gozo, tu paz, tu tranquilidad. ¿Cómo estás? Es por eso que tenemos que hoy meditar acerca de cómo está nuestro campo. ¿Es un campo de buena tierra? ¿Cuánto está produciendo tu campo? ¿Al 100? ¿Al 60? ¿Al 30? La semilla es la misma, hermano. Iglesia, el sembrador es Jesús, la semilla es la misma. Pero ahí es donde nosotros, la disposición de nuestro corazón, es donde nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual va a producir el fruto que Dios busca que haya en nosotros. Amén. Un campo espiritual en ruinas. Hemos comenzado con Mateo 13, 4, donde fue sembrada la palabra. La parte de la semilla cayó junto al camino y vamos a tratar de ese aspecto. Amén. Junto al camino, donde vinieron las aves y la comieron. No sé si se comieron en ti las aves o se comió el afán de las riquezas, lo que el Señor sembró en tu corazón. El campo espiritual en ruinas.
el Señor yo te dije al comenzar que el Señor me hizo ver una visión de unos campos en varias etapas. Hay campos donde que cada campo es preparado para sembrar cierta semilla y dar cierto fruto. Amén. ¿Estoy bien? ¿Se entiende? Amén. Y hay lugares también donde se puede sembrar ciertas semillas también. No en todo lugar se puede sembrar todas las semillas. Amén. Entonces, ahí es donde hay campos donde son muy áridos, hay campos que están como desérticos, o hay campos donde se ve el fruto, donde hay una buena tierra, donde hay un buen fruto. Yo quiero que tú medites un momento y veas cuál es el campo tuyo ahora. ¿Un campo desértico o un campo de buena tierra donde va a dar buen fruto? Amén. La parábola del sembrador nos hace la representación de la realidad que simboliza 4 tipos de terreno, que se refiere a 4 tipos de oyentes, la palabra del sembrador. En lo cual en lo natural nos imaginamos y podemos ver que cada campo ha sido diseñado para producir algún tipo de frutos, pero no todos pueden cumplir la misma función, pues el tipo de tierra y las condiciones del clima en la que se encuentra se convierten en campos desérticos que no producen fruto, o campos de buena tierra que producen buen fruto. La reflexión es esta: si tuvieras que dibujar un campo espiritual, ¿cómo se vería tu campo? Primero, lleno de fruto, en proceso de crecimiento, o quizás desértico. Me gustaría que un momento reflexionaras, como te decía, y te preguntaras a ti mismo. Seguramente tu respuesta quizás sería que tu campo espiritual no está lleno de fruto. Amén. Pero te has puesto un momento a pensar, o te has parado un rato a meditar. De tanto corre y de mucho afán, ¿dónde radica el problema? La falta de fruto. Creo que la palabra de Dios es un antídoto para el mal. Y es lo que quiere Dios hacerte ver. La importancia que es la palabra de Dios. Amén. Es un antídoto. Yo te mencionaba 3 puntos muy importantes: lleno de fruto, en proceso de crecimiento, o quizás desértico. Medita ahí y llévate la meditación a tu casa. Medita en la palabra, que el Señor ha salido a sembrar una buena semilla sobre tu vida. Tal vez por el descuido de cada uno de nosotros, a veces no estamos dando el fruto que tenemos que dar. Amén. Porque no cuidamos, porque no regamos, porque no somos diligentes. Tal vez nos acomodamos, tal vez nos confiamos tanto de que tenemos a un Dios bueno, misericordioso, clemente y compasivo, y que dices tú, no, Él me perdona y me hace pasar todas. No tenemos que pensar esto del Señor. No tenemos que pensar que nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos que nos perdone y nosotros otra vez volvemos.
El Señor dice que es perdonador a todo aquel que se arrepiente y confiesa su pecado. Él es fiel y justo para perdonar, para limpiarnos, para perdonar nuestras maldades. Pero no aprovechemos de ese Padre bueno que tenemos. Seamos también diligentes, responsables. La iglesia tiene que ser responsable porque se nos ha dado a llevar un ministerio poderoso de parte de Dios. Es la palabra de Dios, de compartir al mundo, declarar de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Pero tú tienes que ser un campo bueno, donde tú pases y ellos vean que ese campo es agradable. Que vean que ese campo, yo he visto muchas veces, como he tenido oportunidades de conocer a mucha gente, he ido a muchos campos. He visto campos que como decimos en mi país, yo me voy a sacar el sombrero, ¿vale? Quiere decir que con respeto, porque esos campos bien tratados, bien cuidados, muy excelentes, que te da gusto entrar, que te queda fascinado por eso, de ver unos campos, unas viñas, unas fincas preciosas. Tú eres una finca, una viña de parte de Dios. Tú cuando vas, la gente mira en ti esa viña, ve ese campo que está bien adornado, está precioso, es tan llamativo que la gente quiera ver en ti algo precioso. ¿Cómo está ese campo? Amén. Están muy calladitos están. Están reflexionando, ¿no? Qué bueno. Es lo que queremos, que la palabra. ¿Dónde radica el problema? La falta del fruto. El sembrador, que es Jesús. ¿En el sembrador, que es Jesús, radica tal vez el problema? No. ¿En la semilla, que es la palabra de Dios? No. O en el campo, o en la tierra, que somos tú y yo. El problema es que somos nosotros el problema. Amén. Nosotros somos el problema. Tenemos que ser conscientes que no es el Señor Jesús que es el sembrador, o la palabra de Dios que hoy se ha hablado, se ha leído. No es. Es nosotros, porque le ponemos poca atención, poca dedicación, poco interés a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para meditar, para razonar. Dios quiere un pueblo entendido, un pueblo que entienda, no un pueblo que desconozca, no un pueblo que, como dice la palabra, por falta de entendimiento perece mi pueblo. No, Dios quiere llevarnos a entender la importancia de cuidar nuestro campo espiritual, nuestras vidas. Porque si no cuidamos, somos un campo en ruinas. Ya vamos a ver de la importancia. Porque o el campo o la tierra que somos tú y yo. El problema es que somos nosotros, no porque seamos un mal campo, es porque descuidamos, nos relajamos a menudo y dejamos nuestra vida espiritual sin cuidar. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿Qué nos habla la palabra? Yo soy la vid. Yo soy la vida. Vosotros los pámpanos. Tú y yo somos los pámpanos. El que permanece en mí, dice. El que permanece en mí llevará fruto, dice. Si tú y yo permanecemos en el sembrador, que es Jesús, y en la palabra de Dios, que es la semilla, llevaremos mucho fruto. Porque separados de Él no vamos a llevar fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer.
Amén. La importancia es que nosotros debemos permanecer. El que permanece en mí y guarda mi palabra, dice, y todo lo que queráis pedir os será hecho, dice. Amén. Pero nos habla de que permanezcamos, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Y todo lo que pidamos nos va a dar, nos va a conceder. Lo que hablaba, que nada nos estemos afanosos por nada. Nos habla la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Jesús es la vid real. Si permanecemos en Él, que es la vida, llevaremos fruto. Lo que sucede hoy en día con muchos creyentes o en su iglesia, no permanecemos en Él. Mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Es lo que está pasando. Estamos viviendo eso. ¿Por qué el Señor quiere hablarnos a nosotros? Te decía, la palabra de Dios es un antídoto contra el mal. Dios quiere poner un antídoto sobre nosotros. Amén. Para que estemos prestos, atentos, diligentes, responsables. Por lo que ha puesto Dios en tu vida es algo precioso, grande, maravilloso, que nadie te puede dar. Tú no puedes comprar con dinero, ni por oro, ni con nada. Puedes comprar lo que Dios te ha dado. La salvación. Tú eres luz del mundo. Tú eres sal de la tierra. Tú eres los ojos de Dios, eres la boca de Dios, eres las manos de Dios, eres los pies de Jesús en la tierra. Pero tenemos que estar con unos campos sanos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Porque si tu campo de tu corazón está lleno de Dios, ¿qué vas a hablar? De Dios. Me gusta Rafa. A él le gusta hablar de Dios. Tiene una inquietud en su corazón muy profunda, de inquieta. Quiere conocer más y pregunta y pregunta. La palabra de Dios dice que nos volvamos al primer amor. Creo que la iglesia tiene que volver a ese primer amor. Amén. Para tener el hambre, la sed como tiene este varón. Amén. Es como un niño que pregunta todo. ¿Has visto los niños pequeñitos en casa? Papá, ¿qué es esto? Papá, ¿cómo se llama esto? Amén. Tenemos que volver a ser como niños, dice, para adentrar al reino de los cielos. Tú tienes que ser como un niño espiritual. Para poder nosotros entrar en el reino de los cielos, para ser un niño pequeño, tiene un corazón muy sano, ¿sabes? Muy sano. Muy sano tiene un corazón. Le hagas lo que le hagas, Él sigue amando. Pero tú hazle algo a alguno que ya es grandecito, creo que no te va a amar, no te va a ver de buena manera. Ahí es cuando nos habla cómo está nuestro corazón. Amén. Es por eso que muchos hoy en día están bien, otro día están mal y no levantan cabeza, porque no hay perseverancia, constancia, disciplina. Al no permanecer la semilla, la palabra de Dios en la vida de nosotros los creyentes, nos hace más propensos a vivir de manera errónea. Amén. Quédate, nos hace ser propensos a vivir una vida errónea, equivocada quiere decir. Amén. Que se me fue de por aquí. Somos más propensos a vivir de manera errónea, con campos espirituales en ruinas.
sembrando y cosechando lo incorrecto. Al faltarnos entendimiento y la sabiduría de Dios, no sabemos qué sembrar ni cómo cuidar nuestro campo, tal como le pasó a este hombre. Vamos a Proverbios 24, 30 al 34. Esto Salomón dijo así, porque Salomón vio. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 24, del 30 al 34. Amén. Amén. Y cuando tenga, diga el pueblo, amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. 31. Y he aquí que por todas ellas había crecido espinos. Que hablamos de la parábola, decía que fue sembrada en espinos también, ¿no? Y aquí dice que pasó por ahí y estaba creciendo espinos. Ortigas habían ya cubierto la faz y su cerca de piedras estaba destruido. A veces está llena de espinos, de ortigas, nuestro campo espiritual, nuestras vidas. Y nuestra cerca, nuestra protección que tenemos de parte de Dios está caída. ¿Por qué? Por muchos aspectos espirituales de nuestras vidas. Y nos acomodamos y nos parece correcto, como decía, muchos están erróneamente haciendo las cosas, pensando que estamos haciendo bien las cosas. Pero seguimos leyendo. Miré y le puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo. 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mi mano otro poco para dormirme. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como armado. Esto nos habla que este hombre, cuando Salomón habla acerca de este proverbio 30 al 34, está hablando de un hombre perezoso, descuidado, que tenía un campo y no tenía la preocupación de atender el campo, de cuidar, de proteger, de estar labrando, de estar cuidando. Eso nos pasa a nosotros también espiritualmente como hijos de Dios, que descuidamos nuestra vida, dejamos que críe espinos, que críe ortigas, que la cerca se caiga y no levantamos, nos acomodamos, no somos diligentes. Nos acomodamos y decimos, está caída, pero bueno, por aquí nadie ha de pasar. Sí pasa, porque tú le estás abriendo puertas al enemigo dentro de tu vida. Viene a querer comer tu casa, viene a comer tu vida espiritual. Viene a destruir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso nosotros los hijos de Dios no debemos permitirlo. No debemos permitirlo eso. Para que tu campo sea un buen campo que lleve buen fruto, tienes que cuidar, ser diligente, levantarte, pelear la batalla. Tú no puedes pelear tu vida espiritual, tu batalla con el cerco abajo. La cerca abajo. Tú no puedes pelear así. Tú no puedes decir, cruzo los brazos, un poco poner la mano, un poco dormiré, otro poco dormiré. Mañana lo haré lo que tengo que hacer. Hoy el Señor te dijo, levántate a orar, levántate a pelear la buena batalla. Levántate, déjate de quejar,
Deja de estar llorando porque sí. Ahora levántate a pelear. Y tú dices, Señor, mañana lo haré. Ay, que quiero dormir. Espiritualmente hablo que te estás durmiendo. Es hora de levantarte, hora de despertarte. Es hora que te pongas de pie. Es hora que te levantes a edificar. No que te conformes la situación que estás viviendo. Veas lo que veas con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo que te levantes a levantar la cerca. Dice la palabra de Dios en Job. Dice que el Señor, nadie podía tocarle a Job. ¿Por qué? Porque el vallado del Señor estaba sobre Job. Y cuando le tocó, el Señor le dio permiso al enemigo que lo tocara, pero que no le quitara la vida. A veces se cae el cerco y a veces queremos que el Señor, Él levante el cerco. No, Dios permite que a veces tú veas y pasas por diferentes situaciones espirituales, debilidades, cansancio, apatía a las cosas de Dios, un desgane, no tienes nada, no quieres nada. Eso es porque está caído tu cerco, tu vida espiritual no hay. Pongamos mucha atención como iglesia, hermanos. ¿Pero qué era? Había un hombre falto de entendimiento. Nosotros dice en Santiago 1:5 dice que si estáis faltos de sabiduría, dice, pedid a Dios que abundantemente os dará, sin medida ni reproche. Hermanos, si tú estás falto de entendimiento, pídele al Señor, pídele sabiduría para cuidar bien tu campo, cuidar tu vida. Pero es hora de levantar, es hora de ponernos de pie. No que venga, dice como en el 34, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como armado. Oye, son palabras muy fuertes de este hombre, el perezoso, que no cuidó su campo, estaba acomodado. Y eso nos pasa a veces, hermanos. Es increíble cómo creyentes nos acostumbramos a vivir entre espinos, ortigas y con la cerca destruida. Al tener un campo en estas condiciones, hace que demos lo que tenemos, palabras hirientes, actitudes irreverentes, que son como espinas que pinchan y herimos a muchas personas. Amén. ¿Por qué? Porque tu campo está lleno de espinos. Me quedo ahí porque Dios, que te voy a comenzar algo personal mío, ¿vale? Como testimonio. Porque primeramente la palabra fue para mí. A mí, para mí el Señor. Y Dios me hizo ver muchas cosas en mi vida. ¿Sí? Oré al Señor y el Señor me mostró. Y una de esas era que a veces a nivel matrimonial suceden muchas circunstancias de estos casos. Que a veces por no haber acuerdo por una cosa, pues hay palabras que nos podemos decir no, que eso puede dañar a otras personas. ¿Sí? Habla de aquellas palabras hirientes que podemos decir
Podemos decirnos entre pareja, entre amigos, entre hermanos, también se puede suceder esto. Y si nosotros no solucionamos las cosas, estamos haciendo que nuestra cerca esté abajo. Dios me mostró a mí así. Amén, amén, hermano. Entonces aquí Dios me mostró y Dios me llamó a ponerme a pedir perdón, no a que me pidan perdón. Dios me llevó y me dijo, tú tienes que hacer así, con dirección de Dios. Y fui y le dije, hermano, espiritualmente yo vi cómo se levantó el cerco. Se levantó, volvió nuevamente a levantarse. El vallado que Dios tiene sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mi vida, sobre mis hijos. Y Dios quiere levantar sobre su iglesia. Amén. Pero tenemos que estar en paz. Tenemos que estar en armonía de unos a otros. Amarnos de unos a otros. Perdonarnos de unos a otros. Amén. El que ama es el que guarda mi palabra, dice. Si tú amas, guardas la palabra. Pero la palabra no solamente es guardar, como yo cojo este llavero que es de la iglesia y me guardo. Nosotros tenemos que accionar la palabra. Dice la palabra de Dios, dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Tenemos que llevar. Y cuando Dios te habla, tienes que llevarlo. Tienes que dejarte llevar. Cuando yo decía, y comenzando este tiempo, decía que tú ores y pídele al Señor que te dé ojos para ver, oídos para escuchar y corazón para entender. Amén. La importancia es que tú puedas escuchar la voz. Esto puede pasar. Yo decía, Señor, ¿por qué me haces ver esto? A mí. ¿Por qué me haces ver, Señor? Porque yo veo que Dios me ama, hermano. Dios me ama. Y Dios te ama. Dios ama a la iglesia. Dios quiere el bien para la iglesia. Quiere el bien para tu hogar. Quiere el bien para tus hijos. Quiere una iglesia fructífera, una iglesia fuerte, una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya. Amén. Quiere hogares fuertes, amén, sólidos, con la fe fuerte en el Señor. Nos falta sabiduría. Pidámosle al Señor, hermanos. No seamos como el perezoso descuidado, que descuidó de las cosas de Dios. No descuidemos de la gracia de Dios, la relación, la intimidad con el Señor. Permanezcamos en la vid verdadera. Y por consiguiente, cuidar de nuestro campo espiritual, nuestras vidas. No dejemos que se llene de espinos. Limpia tu corazón. Levántate, vuelve a levantar la cerca que está destruida. Restaura tus relaciones, hermano. Restauremos, esposos, las relaciones. Hermanos, restaura la relación con tu hermano, con tu hermana. No te quedes ahí. Perdona. Perdona, hermano. Perdona a los que te han ofendido. Perdónales. Ponte en paz también, hermano. Ponte en paz. Eso es restaurar, eso es levantar. Si no hay eso en nuestras casas, por una pequeña cosa se derriba. Por una situación, una actitud de estas, de no estar en paz, de no perdonar, de no amar, de no restaurar las relaciones matrimoniales. Está la cerca. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué nos está hablando la palabra de Dios? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, nos habla de ser hacedores, no solo oidores. Y le compararé, dice, como un hombre prudente.
Mira, un hombre entendido quiere decir, prudente, que sabe, que entiende, que comprende de la importancia de cuidar esa vida espiritual, tu corazón, ese campo espiritual. Que edifica su casa sobre la roca es Cristo. Edifica sobre Cristo, no edifiques en arena, no edifiques sin el Señor, no planifiques sin el Señor, hermano, porque hay muchos que hacen, sin planifican y hacen las cosas, y ya cuando les pasa lo que les pasa, ahí sí van donde el Señor, a consultarle al Señor, a pedirle permiso al Señor. No, hermanos, aprende a ser ordenado. Si estás bajo la autoridad de Cristo, si eres una persona sujeta a Cristo, lleva ese principio primero el Señor. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo. ¿Qué nos habla? No deseches la palabra de Dios. No deseches el que nos está hablando desde el cielo. ¿Qué está diciendo? No deseches del que comparte la palabra hoy. Esto nos habla del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se habló a través de Moisés. Pero hoy tenemos a través de Jesucristo, que nos habla desde el mismo cielo, nos habla la iglesia. Dice la palabra de Dios, que entremos por sus puertas con acción de gracia. Podemos entrar por las puertas con acción de gracias a Cristo. Podemos entrar al trono de su gracia y su misericordia y clamar al Señor. Tenemos puertas abiertas, cielo abierto, para que hoy la iglesia tenga toda la comodidad, tenga todo para poder ser edificada, para que lleves una vida espiritual sana, un campo sano. No deseches la palabra. Es como que tú desecharas al sembrador que vino y sembró la palabra. Con la actitud que escuchamos va a determinar lo que eres. De la importancia y la reverencia que tú pongas a la palabra de Dios, que es la semilla, y la que creas, tú vas a ser un campo espiritual lleno de mucho fruto para la gloria de Dios, o serás un campo espiritual en ruinas donde la cerca está caída, o ser un hombre falto de entendimiento. Pero para terminar, ya está. Pero algo importante que Dios me marcaba, y quiero decirte para terminar. Dios me decía en 2 de Crónicas 2:14: pero si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre, en el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelvan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermano, estamos hablando de campo. Dios nos está hablando de tierra, es un campo. Él va a sanar. Pero Dios quiere que nos humillemos delante de Dios. Que tú sepas reconocer delante de ti. Ve a tu casa. Ve a tu casa, dentro de la intimidad. Y como te decía, reflexiona, medita. La palabra de Dios envía como un antídoto contra el mal, para que nosotros no nos pase como el hombre perezoso. Amén. Perezoso. Dios quiere que nos humillemos delante de la presencia. Hermano, Dios me marcó, yo te doy ese testimonio de mi vida. No me da vergüenza, hermano. Yo prefiero pasarlo aquí que pasarlo arriba, donde esté delante de Cristo. Estoy para ser tratado por Dios. Porque yo quiero ser una vasija. Quiero ser un vaso agradable delante de Dios. Quiero que el aceite, la presencia de Dios esté sobre mi vasija.
que mi lámpara esté llena de Dios. Yo quiero ser un odre nuevo, no un odre viejo. Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos, dice la palabra de Dios. Dios pone en odres nuevos cuando tú tienes que nacer, tienes que morir a tu yo. Tienes que volver a nacer en el Espíritu y vivir la vida del Espíritu. Y tienes que ser un campo espiritual sano, limpio, libre de ortigas, de espinos, de ortigas. No de ortigas donde la ortiga es bastante pica, no, pica. Tú, mira, yo si me he dado a veces, si me he dado unos ortigazos, ¿para qué decir? Yo sí, y me he hecho unas habas grandes, experimentado, ¿entiendes? Sé lo que es, pero es incómodo. Mira, ¿a qué voy? Por la incomodidad que es la ortiga. Para que tú no seas como la ortiga, que cuando un hermano se acerque, venga usted. Cuando un hermano se acerque, no sea incómodo que se acerque a ti, y porque eres como la ortiga, él se incomode. Yo me voy por acá mejor, en vez de que no tienes ni espinas que te pincha, no, sino que eres de ese campo limpio, espiritual, amén, de Dios, amén. Donde, mira, tú le puedas abrazar y bendecirle en el nombre de Jesús, amén. A este varón, bendigas a tu hermano, bendigas a tus hijos, bendigas a tu esposa, amén. Que tengas un hogar fructífero, levantado la cerca, bendecido por Jehová nuestro amén. Dios. Amén. 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 Aleluya, hermano. Amén. Y para terminar, vamos a leer el último versículo, Proverbios 3:5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué importante, hermanos, nosotros reconocer que hemos sido necios delante de Dios. Quiero que te levantes, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra. Gracias porque el Señor que conoce los corazones, el Señor que conoce nuestras vidas, porque delante de su presencia está decía el salmista David, decía, delante de tu presencia está mi pecado, Señor. Contra ti he pecado, contra ti he faltado, Señor. Nada puede estar oculto delante de tu presencia. Queremos que de donde estás tú, amado hermano, oremos al Señor. Como el Señor nos ha dicho en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, amén, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelvan de sus malos caminos, y entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios quiere sanar, hermano, porque hay corazones que necesitan sanidad, hay corazones que necesitan ser sanados, hay tierras que hoy Dios quiere, tu corazón quiere sanar, quiere perdonarte. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre amado, primeramente, Señor, por tu palabra. Y también, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia y misericordia, Señor, a pedirte perdón, Padre. Te pedimos perdón, como tú dices, si mi pueblo se humillare, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia como pueblo. Reconocemos, Señor, Padre amado, que hemos fallado delante de ti, Padre. Hemos faltado, no hemos sido diligentes, responsables con nuestra vida espiritual, nuestros campos espirituales, como nos hablabas de la parábola del sembrador, Señor, que salió, Señor, y fue sembrado, Señor, la semilla en el camino, Señor, Señor. Pero las aves la comieron, dice Señor. Las aves se comieron todo. Señor, que no seamos de eso, Señor, que no desechemos tu palabra.
Por eso te pedimos perdón también, Señor, porque muchas veces hemos desechado tu palabra, no hemos puesto la atención de vida, la importancia que tiene tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado, Señor. Perdona, Señor, por haber nosotros hecho ser como el hombre perezoso, Señor. Señor, que descuidó, Señor, que dejó, que se acomodó, Señor, que estaba, Señor, tan tranquilo, Señor, con ese campo destruido. Por eso hoy te pedimos perdón, amado Dios, porque también ha estado caído nuestra cerca, Señor. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús tú levantes la cerca espiritual sobre cada uno de nosotros, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre tu iglesia, Señor. Que el vallado tuyo, el cerco tuyo de tu presencia, Señor, que hoy sea restablecido, Señor amado Dios, por tu presencia, por tu espíritu, por tu gracia, por tu misericordia, mi Dios. Por aquí te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Ahora lleva a tu pueblo, Señor, así como los trajiste a tu pueblo, Padre, con la bendición para llevar tu palabra. Ahora, Señor, la semilla tuya sea depositada en los corazones, Padre. Padre, que tu palabra, Señor, haga en ese terreno, Señor, un terreno, Señor, que dé buen fruto, Señor, un buen terreno, Señor, ya que tu palabra es la misma, Señor, para todos. Y te damos la gloria, te damos la honra. A ti, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, llévanos en paz a cada uno de nuestras casas, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, y amén, y amén. Hermano, un ratito, por favor, no te vayas. Vamos a poner unas mesas aquí.